Buenas tardes. Tengo el placer de presentar a la directora de la Cátedra del Prado 2013, Manuela Mena Márquez. Los hechos objetivos sobre su vida profesional son relativamente sencillos. Manuela es licenciada y doctora en Historia del Arte por la Complutense de Madrid, con una tesis sobre los dibujos de Carlo Maratti. Profesora en la Universidad Autónoma en la segunda mitad de los años 70, en 1980 entra en el Museo del Prado y aquí permanece hasta hoy. ¿Cómo se aprende, me preguntan muchas veces, a ser conservador de museo? Pues la mejor forma es siendo conservador en un museo. Y a ella, que venía al Prado con una sensibilidad afinada en los gabinetes de dibujo de Europa, donde silenciosamente se palpan los papeles antiguos, se escrutan los signos marcados en ellos en sanguina o en tinta marrón, y donde se aprende casi a oler la presencia de la mano creadora, pues a ella le tocó un museo nada ordinario. Un museo que envuelve y seduce a cualquiera que lo visite, y mucho más a una persona que vive y trabaja dentro de sus muros. Enseguida, en 1981, es nombrada subdirectora del museo con especial responsabilidad sobre la colección y el taller de restauración. En estos años es comisaria de exposiciones tan importantes como Rafael en España, Murillo, una exposición que se celebró también en la Royal Academy de Londres y que acabaría marcando de una forma muy significativa su trayectoria vital, y posteriormente Goya y el espíritu de la Ilustración, en 1988. Por aquel entonces ya había publicado varios artículos y ensayos sobre Goya y en particular sobre sus dibujos. Durante estos años, Manuela es para muchos la cara internacional del Museo del Prado. Políglota, forma parte de varios órganos internacionales y recibe las visitas de investigadores, conservadores y especialistas de diversa procedencia. Yo mismo, siendo estudiante de doctorado en la Universidad de Londres, fui recibido por ella en su despacho en la segunda planta del edificio Villanueva con cortesía, elegancia y exquisitez. Habla de arte, de música o de literatura en varios idiomas y con excelente acento. Le fascina la tecnología. La década de los 90 es un periodo de bastante agitación en el Prado y a pesar de ello, tiene lugar en 1993 una de las más extraordinarias exposiciones que sobre Goya se han celebrado nunca. Co-comisariada por Manuela Mena y Juliet Wilson y titulado El capricho y la invención, cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas, es un riguroso proyecto de ordenación, de investigación y restauración y de una belleza sobrecogedora. Desde entonces, el intento de poner cierto orden en la obra de Goya se ve acompañado a menudo por polémicas y encendidos debates, y es objeto de un interés mediático que no siempre capta la sutileza de los argumentos de los que los especialistas disponen para tratar la autoría de las obras de arte. Con el nuevo decreto del Prado de 1996, desaparece abruptamente la subdirección del museo como tal. Como consecuencia, Manuela Mena asume la responsabilidad de la colección de pinturas de Goya y el siglo XVIII y organiza exposiciones sobre el artista en Lille y en Roma. En tiempos más recientes ha sido responsable de presentar Goya en Berlín y en Viena, siempre en nombre del Museo del Prado. Y en el Prado mismo, en 2008, con motivo del bicentenario de la invasión francesa, propone al público una titánica exposición sobre Goya en tiempos de guerra. Pero al margen de Goya, que ya es un universo, Manuela tiene una capacidad de trabajo y de síntesis absolutamente fuera de lo común. En los últimos años ha hecho en el museo unas aportaciones muy significativas sobre Edouard Manet, sobre Francis Bacon, a quien acompañó en diversas ocasiones a visitar las salas de Goya y Velázquez en el Prado, las únicas que deseaba ver el artista irlandés. O sobre un tema tan amplio como imposible de tratar, que es el que el visitante puede ver ahora mismo en la exposición La belleza encerrada de Fra Angelico a Fortuny, de la que ella es comisaria.
El director del museo, Miguel Zugaza, que por fuerza mayor no puede estar presente hoy con nosotros, hace un par de años encargó a Manuela la dirección de la cátedra 2013. Le pidió que diera de una forma amplia y articulada su visión de Goya. Esto es lo que nos va a brindar. La primera conferencia se titula Biografía actualizada de Goya, hechos, problemas y leyendas. Manuela Mena. ¿Quieres que te ponga esto? Buenas tardes, señoras y señores. En contra de lo que hago siempre, esta conferencia va a ser leída. Por varios motivos. En primer lugar, porque creo que todas las conferencias de la Cátedra del Prado lo han sido y, por lo tanto, pues me pliego a la tradición. Bueno, han hablado aquí de mí demasiado bien. O sea, yo no sé de Goya más que nadie, ni mucho. Yo solamente quiero saber. Es lo único que me ha movido siempre, no sobre Goya, sino sobre Goya y todo lo demás. Siempre quiero saber, desde que era muy pequeña. Y sobre Goya es lo que me sucede. Ahora mismo, en este instante, no es broma, solamente sé que no sé nada. Pero espero que entre hoy y los días que vengan hasta finales de noviembre, todos hayamos avanzado por el camino del conocimiento de este artista excepcional. En primer lugar, yo quiero tranquilizar al presidente del patronato. Cuando terminemos, no habrá menos Goyas en el Prado. Lo que me gustaría es que hubiera más, que estas conferencias tuvieran tanto eco, que todas las compañías españolas tan importantes y tan mejores del mundo mundial pues pusieran su granito de arena para que se comprara otro Goya más para las paredes del Museo del Prado. Me gustaría mucho. También lo primero que yo iba a decir es que agradezco la presencia de todos los que están aquí, de todos los que han tenido el interés de venir a estas conferencias. También el agradecimiento al director que me invitó, al director adjunto Gabriele Finardi, que con mucha tranquilidad y mucha confianza en mí me ha apoyado todo este tiempo. Por supuesto, al sponsor, la Mutua Madrileña. Fue el director el que me pidió hace 2 años o quizá un poco más que me hiciera cargo de esta 4ª edición de la Cátedra del Museo con un curso dedicado a Goya, para abrir desde el museo a un público universitario, pero también a un público interesado en el arte y en la cultura y en la figura de uno de los artistas más singulares de la historia del arte, su figura, como digo, desde el Museo del Prado. Como todos saben, Goya es una de las figuras capitales del Prado, con un número de obras que no voy a volver a repetir, con la documentación impresionante de las cartas a Martín Zapater y algún otro documento suelto de gran importancia. La presente cátedra no se presenta eso que se llama sentar cátedra, es decir, hacer o decir cosas de una forma concluyente y autorizada. Queremos simplemente resaltar algunas cuestiones de su vida, la aceptación crítica de su tiempo y posterior, de su figura intelectual y artística. No vamos a dar soluciones, sino dejar abiertas las puertas del interés por Goya, interés que cada generación, como en toda materia histórica, tiene la obligación y la responsabilidad de hacer suyo en la búsqueda de la verdad y, con ello, desterrar los errores históricos, si los hubo, de generaciones anteriores. Marguerite Yourcenar, en sus Mémoires d'Adrien, sus Memorias de Adriano, pone en boca del emperador romano una bella frase que define la impotencia a las que tantas veces se enfrenta el historiador. Et même à Plutarque échappera toujours Alexandre. E incluso a Plutarco se escapará siempre Alejandro.
con esa conciencia de que, como a todo historiador, la figura que le ocupa se va a escapar siempre, y solo conseguimos retazos seguros de la vida, es como presentamos aquí esta serie de lecciones. No es posible todavía presentar a Goya, a su figura y a su obra, como él se propuso hacer en Los Caprichos con la sociedad: desterrar extravagancias y desaciertos y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, que fueron sus palabras. Es mucho lo que hay que leer, cribar y estudiar. El principio de autoridad no nos sirve tampoco en este caso, porque gran parte de la bibliografía e incluso gran parte de la bibliografía presenta interpretaciones y análisis que se han demostrado erróneos e incluso falsos, pero siguen estando aún en el imaginario popular que se ha formado sobre Goya, en gran parte de España, pero también, a pesar de todo, en el extranjero. E incluso, a pesar de los esfuerzos que han hecho numerosos especialistas en su figura, Goya se ha convertido en un moderno biopic, es decir, las películas biográficas de las que se espera un cierto grado de dramatismo e incluso de invención sin darle a ello demasiada importancia. Realmente estamos, en muchos casos, todavía en el biopic. Dentro del Museo del Prado, y aunque la responsabilidad en el área del siglo XVIII que engloba a Goya es mía y hace que por eso mi nombre salga singularizado en las noticias sobre el artista y en otras ocasiones, la dedicación al conocimiento de su obra recae en muchas personas aquí dentro y ha sido y es un trabajo de equipo, de conjunto, un trabajo de colaboración en que entran a sí mismo y desde hace muchos años, me estoy refiriendo a la historia, la colaboración histórica, figuras ya fallecidas hace tiempo, como Mayer, como La Fuente Ferrari, como Desparmet Fitzgerald o Eleanor Serre, que fue la primera que me abrió a mí los ojos a Goya, o Enriqueta Harris o Jutta Held, que encontró, por ejemplo, un documento fundamental, aparte de muchas otras cosas, como es ese informe tantas veces repetido de Goya sobre las bellas artes a la Academia de San Fernando. Sin ella, nada. Nigel Glendinning, o vivas, como Janine Baticle, Juliette Wilson-Barrot, que ya ha sido citada aquí, Janice Tomlinson, que está hoy con nosotros y va a participar en los seminarios, y muchos otros especialistas en su obra, españoles y extranjeros. En el Prado y en el área del siglo XVIII quiero resaltar el trabajo de la conservadora, la doctora Gudrun Maurer, con tanta responsabilidad como pueda tener yo, y con sus especiales características de análisis documental, análisis de las obras, visión de la cultura contemporánea del artista, también fuera de España, y muchas otras facetas de su vida y de su obra. La doctora Virginia Albarrán ha estado vinculada a distintos proyectos dentro del área, especialmente en la documentación de la página web dedicada al artista recientemente abierta. Y ha colaborado también en varias exposiciones y sus correspondientes catálogos con motivo de esta edición de la cátedra. Ha sido además muy importante su apoyo para la documentación de clases y seminarios. Otras áreas del museo suponen, lógicamente, el contrapunto indispensable al área de pintura de mi responsabilidad y la colaboración es total. El jefe del Departamento de Dibujos y Estampas, José Manuel Matilla, es por derecho propio un especialista en Goya, también aquí dentro, que ha destacado en la faceta de los dibujos y las estampas. Ahora, por ejemplo, se está mostrando ya la exposición de Roma en el bolsillo, que incluye el cuaderno italiano de Goya y que se puede ver de nuevo otra vez. Y hemos trabajado los dos al unísono y con gran esfuerzo de nuevo. Lo mismo sucede con el jefe del área del siglo XIX, doctor don José Luis Díez, que tantas veces ha procurado información fundamental sobre pinturas y artistas de ese periodo, que se extiende en lo que a él respecta y por sus conocimientos específicos desde finales del siglo XVIII al bien entrado a fines del siglo XIX. Y a él debemos, por ejemplo, la lectura como AJ de esas siglas misteriosas que aparecen en el Coloso. Por otro lado, para el conocimiento de Goya, a lo largo del tiempo, ha sido fundamental la colaboración del taller de restauración y desde su coordinador actual, Enrique Quintana, hasta el resto de los restauradores, algunos más centrados en Goya, como Elisa Mora, Clara Quintanilla, Almudena Sánchez, pero todos ellos, no dejo a ninguno en el tintero, en el pasado y en el presente han trabajado en obras de Goya del museo que tienen aquí, en esta diapositiva inicial, donde están reunidas, no todas, pero una gran cantidad de las obras
en las que hemos trabajado aquí a lo largo de los años que yo llevo en el museo. Antes también, claro, pero he puesto solo estos ya largos, no sé cuántos años desde que yo entré. Es de capital importancia para alcanzar un conocimiento específico sobre cualquier artista, sobre su técnica y recursos pictóricos, la restauración de las obras y el enfrentamiento directo a ellas durante el proceso de restauración. Sin ese análisis, estudio y observación constante en esas circunstancias especiales del cuadro, es difícil, en mi opinión, alcanzar el conocimiento necesario para juzgar con seguridad lo que es de la mano singular y única de un artista, de cualquier artista. Lo mismo sucede con el Gabinete de Documentación Técnica. Carmen Garrido, que se ha retirado este año, pero lleva muchos años, Inma Echevarría y todos los que lo han formado y lo forman han sido y son un apoyo indispensable para el estudio de la pintura, los soportes, la composición material de las obras y, en definitiva, todo aquello que forma la superficie y la interioridad, la materia global de un cuadro de Goya, así como el gabinete fotográfico. La mayor parte de las fotos que veremos aquí en días sucesivos, cuando son buenas, son de José Baztán. Y la biblioteca, cuando son malas, son mías. Y la biblioteca, el archivo, la fototeca, es decir, todo aquello que constituye el eje fundamental de la investigación y del trabajo del museo, están aquí. No quiero dejar fuera a la secretaria y asistente del área, Gloria Lacarte. Con su trabajo, Gloria viene aligerando el nuestro desde hace muchos años, al hacerse cargo de tareas que consumen mucho tiempo, como coger el teléfono para contestar a las peticiones de información diarias y continuas de personas que creen tener un cuadro de Goya, aquí o en la Conchinchina. Y a Mar Nogal, que ha organizado el funcionamiento de la cátedra desde sus inicios. A todos ellos, como siempre, mi más profundo agradecimiento, así como a mi familia, que no está aquí, que aguanta animosa y comprensiva la distancia que ahora nos separa en el tiempo y en el espacio. Goya ha sido siempre figura importante en el Museo del Prado, desde su fundación, cuando ya en 1819 entraron 3 cuadros suyos procedentes de la colección real, los retratos ecuestres de los reyes y el garrochista. Cuando, por ejemplo, en 1824, en una de sus visitas a Madrid, le retrató con destino a los muros del Museo del Prado Vicente López, en un retrato destinado aquí al museo y pieza singular de nuestras colecciones, de la que hablaremos en próximas clases. Y cuando Goya, él mismo, en 1827, solo un año antes de su muerte, escribió su propia biografía, una breve autobiografía que tienen aquí abajo, para el catálogo de las colecciones publicado en 1829 y el primero en ser traducido a otros idiomas, entonces a la lengua culta del momento, que era el francés. En las próximas clases mencionaremos a Goya varias veces con relación al Prado, por lo que hoy nos vamos a centrar en el tema específico de esta primera lección sobre el artista, su biografía, los hechos de su vida, los problemas que plantean aún y el capítulo fascinante de las leyendas, que sigue vivo más de 150 años después y algo más, desde que empezaran a aparecer las primeras de la mano de 2 historiadores franceses formados en el romanticismo y admiradores de la vanguardia romántica, en la que en parte incluyeron a Goya, como fueron Laurent Materon, que publicó su monografía en 1858, dedicada nada menos que a Eugène Delacroix, y Charles Iriarte, que le siguió en 1867. Deben de leerlo. Están además muy fácil acceso en la página web del Prado, están ya digitalizadas y además Iriarte también está en Internet y se puede leer, no hace falta ir a ninguna biblioteca siquiera. No se puede ocultar, como ya han dicho aquí, que las pasiones que levanta Goya nos afectan en el Prado muy directamente, a veces incluso como un punch en la mandíbula. Pero no importa, seguimos trabajando con gusto. Pero por ello, y para evitar que se considere una vez más como una cuestión personal y de todos nosotros en el Prado, haber tratado de poner orden en su figura,
Para eso, digo, vamos a utilizar como justificación de nuestro trabajo las palabras de Ortega y Gasset en el ya lejano 1950. Ante la petición de que escribiera para un catálogo de estampas una introducción, Ortega, de otra rama de las humanidades, la filosofía, y por ello tal vez, no sé, más desapasionado y analítico en lo que se refería al arte, aunque sus ideas sobre la figura artística de Goya las veremos en clases sucesivas y, bueno, ya las veremos, se dio cuenta, con sorpresa, al repasar la bibliografía que le dio su amigo don Enrique Lafuente Ferrari, del desorden que había en torno al pintor. Al analizar la bibliografía y cuando lee la de Mayer, de 1923, traducida al castellano en el 25, Ortega dice: dejemos a un lado el catálogo de la producción goyesca, que es labor benemérita, que había hecho Mayer, y aunque necesitada de bastantes rectificaciones, base de toda labor futura. Bueno, algo de lo que predicaba se hizo después, pero de 1956 es el libro de Desparmet Fitzgerald, que incluye muchos más Goyas todavía que Mayer. El del 74, de José Gudiol, el de 1980 de Camer Aznar, el del 93 de Morales y Marín, y en todos ellos hay un número considerable de cuadros con atribuciones a Goya que, sin duda, hubieran recibido una reflexión parecida de Ortega. Sobre las biografías, ¿se me oye bien? Sobre las biografías de Goya escritas hasta 1950, Ortega era aún más firme y aguza sus palabras. Quien intenta aclarar un poco la realidad que fue Goya se encuentra inmediatamente sumergido en una atmósfera mágica que es la leyenda. Esta leyenda goyesca es uno de los hechos más curiosos de la mente colectiva contemporánea y merece que le prestemos alguna atención. Por otra parte, si no dejamos bien cacelado el asunto de la imagen tradicional que de Goya se ha tenido y en buena porción se sigue teniendo, su legendario fantasma aparecerá en todos los recodos y tras todas las esquinas de este estudio, sobre su persona y su obra, estorbándonos al andar, confundiéndonos las perspectivas. Cuando pocos años después de Puerto Goya brotó por primera vez el interés retrospectivo hacia sus cuadros y grabados, eran ya escasísimas las noticias que se tenían sobre él. La cosa es estupefaciente, pero es así, que de un hombre que fue una de las figuras más conocidas y más populares de su tiempo no quede apenas muerto ni un breve repertorio de auténticos recuerdos, que aquella existencia ubérrima y vibrante se volatilice al punto y por completo, sin rastro, sin huella, sin eco, es materia para un buen ejercicio de melancolía. Ortega sigue, pero no lo voy a leer todo. Y dice al final, el caso es que desde hace mucho tiempo la labor de los investigadores iba destruyendo trozo a trozo esa biografía mítica, pero se trata de una leyenda tan tenaz que con frecuencia los mismos hombres y mujeres ocupados en derrumbar varios de sus torreones se apresuran a cobijarse en algún otro rincón del imaginario y romántico edificio. Esto trae consigo que quien intenta simplemente, pero con algún radicalismo, precisar cuál pudo ser la verdadera vida de Goya, aparezca, sin tener de ello la menor voluntad, en actitud de constante polémica. No se trata meramente de rectificar una biografía donde persisten estos y los otros errores, sino que la leyenda de Goya es tan pura leyenda que no hay un solo dato firme sobre la existencia de éste en que haya podido apoyarse y tomar su vuelo. Es cierto. En la guarda del cuaderno italiano, la tienen a la izquierda y al final tienen una de las últimas páginas. Bueno. Curioso objeto de la estancia de Goya en Italia entre el 69 y el 71, ahora visible, como les decía, Goya firma varias veces con su letra característica, tan característica que no hay falso del artista que no lleve una firma auténtica de Goya. Tiene aquí 25 o 26 años, seguramente, y su firma aparece en varias páginas más. La más interesante es la última, con la representación, debajo de esa lista de obras que ha visto en Italia, de un estudio de artista, que puede ser el suyo o simplemente la imaginación de un taller de artista. La G sobresale por encima del resto de las letras y su gran tamaño indica un ego excelente, pero no sobredimensionado.
aunque abajo no se ve muy bien, pero él pone Goya, 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 en el centro hay otro Goya y abajo a la izquierda, a la derecha pone Goyón. Es simpático. La grafía de Goya es bella. Perdonen. Es esta. La grafía de Goya es bella, fuerte y por otra parte ordenada, no de loco. Y en otros ejemplos posteriores, que veremos ahora, sigue revelando una personalidad similar, que no cambia nunca con el tiempo, ni presenta alteraciones mentales, sino todo lo contrario. Es racional y serena, con espíritu crítico por la distancia entre los renglones. El que tenga esos renglones así de separados, que se lo aplique. Sensual por los rasgos inferiores de las letras. Firme y ligeramente obstinado por la rectitud de las líneas y los trazos de la T, muy pequeños. Muy sensible por las virgulillas, las L's, por ejemplo, el principio de alguna T, que anteceden algunas letras. De una gran imaginación por las formas altas y voladoras de algunas letras. Las Es que vuelan por encima, allí, bueno, todas aquellas. Ya lo sabemos que tenía imaginación, pero es bueno constatarlo con la grafología. Así como una cierta contención en el gasto o sentido de la economía, porque llega perfectamente a llena por completo los márgenes del papel. Y muy reservado, por la O completamente cerrada al final de palabra. Pero eran tiempos difíciles y en su profesión era mejor no confiarse ni dar pistas de sus técnicas, ni de sus encargos, ni de sus proyectos. El rasgo que se lanza por encima de la palabra, la N, es un típico rasgo de una personalidad extraordinariamente protectora de los demás. Se sabe también por su correspondencia el cuidado que tuvo con sus padres y con sus hermanos. En cuanto dispuso algo de dinero, enviaba dinero a Rita y a Tomás. Los ayudó toda su vida. A Camilo, el pequeño de todos, para el que consiguió una capellanía en Chinchón por medio del infante don Luis en cuanto pudo. Y más tarde a su hijo Javier e incluso a su nieto Mariano. A su mujer también, e incluso a su nieto Mariano, del que dice a su hijo, el 12 de marzo de 1828, o sea, 1 mes y 4 días antes de morir. Querido Javier, he recibido la tuya del 3 de marzo y veo que tienes mucha razón de estar sentido de la determinación de tus viajantes. Era que no iban a ir a París. Pero espero conseguir yo tu intento y el mío de que vayan a París. Y que se estén aquí temporada grande, que es mejor pueblo este y más propio para lo que necesita Mariano. Quería que estudiara en París, que empezase a trabajar allí, tal vez en los negocios, como la familia de su madre, los Goicoechea, y advertía que ese era mejor pueblo. Se había dado cuenta de esa necesidad de moverse para encontrar la situación deseada desde su juventud, y no tenía lastre alguno, ni nacionalista, ni de amor por la patria chica, para saber qué pueblo era mejor y tomar sus decisiones. No lo tuvo cuando en 1763 dejó Zaragoza. Esta es la puerta, lo pone ahí abajo del Carmen, que es de donde se iniciaba entonces el camino hacia Madrid, que debió de traspasar y recorrer muchísimas veces. Cuando dejó Zaragoza e investigó en las posibilidades que ofrecía Madrid y la corte, la Academia de San Fernando, donde no pudo entrar entonces. Cuando en 1769 dejó Madrid por Roma a sus expensas. Esto era Madrid, perdón, la corte, ¿no? Que le debió de impactar, claro, porque la mole del Palacio Real, etcétera, etcétera, que aquí tenemos en una vista de Madrid de Yoli, pues era impresionante. Cuando, como digo, en el año 79 fue a Roma, todavía más impresionante que Madrid y también en el terreno cultural. Cuando después de su regreso en 1771 y tras un breve periodo en Zaragoza, volvió a dejar la ciudad por Madrid. Zaragoza, una vista de entonces con la Puerta del Ángel,
y con al fondo la Basílica del Pilar. Es de principios del XIX, ya después de los sitios franceses, pero todavía ven que se conserva bastante bien. Y el Madrid, también de Yoli, de la carrera de San Jerónimo, donde Goya vivió durante unos meses seguramente. Y después, ya cuando estaba en Madrid, como digo, en 1775, establecido, haciendo los cartones para tapices, escribe en el cuaderno italiano, es lo único que se conserva, un borrador de carta seguramente dirigido a Mengs, en el que dice: «Vengo a molestar a vuesa merced con el motivo de haber convertido a mi mujer para ir a Roma y deseaba ayuda del rey también para mantenerme allí con mi familia y poder estudiar con vuesa merced cuando vuesa merced se vaya». Y Mengs regresaba a Italia, era ya el último viaje, murió a los pocos meses, pero abrió una academia de dibujo cuando llegó a Italia, con lo cual es posible que sea cierto eso de que él quería volver allí para estudiar con él. Y estar al lado de Mengs, que estaba al lado de Winkelmann o estaba al lado de Azara, entre otros, no era para cualquiera. Después de muchos años, finalmente, Goya, en 1823, dejó Madrid por Burdeos, una gran capital que empezaba a convertirse en el centro comercial del sur de Europa y de Francia, con relaciones con el comercio de África y con el comercio americano que nos estaban quitando. Es decir, una ciudad muy comercial donde quizá haya que pensar que parte de su familia política de comerciantes se había ido allí no tanto por cuestiones políticas de exilio, sino quizá también por abrir nuevas vías comerciales, puesto que España no estaba muy boyante después de la Guerra de la Independencia. Moratín le dice a su amigo el abate Melón en abril del 25: «Goya, con sus 79 Pascuas floridas y sus alifafes, ni sabe lo que espera ni lo que quiere. Yo le exhorto a que se esté quieto hasta el cumplimiento de su licencia. Le gusta la ciudad, el campo, el clima, los comestibles, la independencia y la tranquilidad que disfruta». Es decir, no se agarraba ni se aferraba a ese sentimiento tan seguro de lo conocido. Hizo aún 2 viajes más a Madrid, a partir del año que cita Moratín, a partir del año 25, ya había hecho 2 que sepamos anteriormente, pero todavía hace 2 viajes más, hasta el 16 de marzo de 1828. Viene a la corte por motivos de su pensión y quiere ir a París otra vez. En el pasaporte de ese año hay una referencia que pasa Goya, pintor, con destino a París. En el 24, seguro que había ido a París para ver el Salón, lo veremos un poco más adelante, y otra vez en el 27 vuelve otra vez al otro Salón que se inauguraba de nuevo ese año. No sabemos si llegó a París o no. Las noticias que tenemos hasta ahora es que se queda en Burdeos, pero con Goya hay que seguir mirando en los archivos. Hasta ese 16 de marzo, como decía, del 28, descrito vívidamente por Leocadia Zorrilla en una carta a Moratín, que vivía ya en París. El día 2, día de sus días, amaneció a las 5 sin habla, que recobró a la hora y se le paralizó el lado. Así ha estado 13 días, que conocía a todos, hasta 3 horas antes de morir. Falleció del 15 al 16 a las 2 de la mañana, decía ella. Molina y Brugada le vieron morir y yo estuve en el cuarto hasta 2 minutos antes, pero desde las 12 me faltaron las fuerzas para arrimarme a su cama a causa de la respiración fuerte del vientre, pues a las 12:30 acabó tan sereno y se quedó como el que duerme y hasta el médico se asombró de su valor. Es un dibujo de Goya, una litografía sobre un dibujo realizado de Goya en su lecho de muerte y impresa por Golón, que era con quien Goya había trabajado en Burdeos. Acabó tan sereno y se quedó como el que duerme, y hasta el médico se asombró de su valor. Dice que nada padeció. En esto vaciló. Le enterraron en el cementerio de la Chartreuse de Burdeos, en la tumba de su consuegro, don Martín Miguel de Goicoechea, muerto en 1826. Esta es un grabado a partir de un cuadro de Brugada sobre la tumba de Goya en ese sitio.
Leocadia escribe a Moratín el 13 de mayo y, entre otras cosas, menciona que no ha tenido noticias de la familia de Goya, del hijo y la nuera, seguramente sobre un nuevo testamento del artista que ella esperaba. Pues aún no han escrito de Madrid, ni está puesta la inscripción en el sepulcro. Esta es la tumba, como les digo, esta es la foto de la tumba sacada seguramente en 1888, cuando finalmente se abre y se exhuman los huesos que había dentro. Como digo, esa inscripción en el sepulcro la escribió José Pío de Molina, que había sido el primer alcalde constitucional de Madrid en 1820, y la escribió en latín. Francisco de Goya y Lucientes yace aquí, pintor español de magnífica destreza, conocido por la gran celebridad de su nombre. Una vez recorrida con honradez, la luz de su vida, murió el 16 de abril de 1828. No era tan excelsa como la que Pirkheimer en el siglo XVI escribió de Durero. Todo lo que de Durero fue mortal yace bajo este túmulo. Pero de Goya también se puede esperar eso y se puede decir eso, en mi opinión. También, en mi opinión, y leída toda la documentación que queda referida a su entierro, hallazgo casual de su tumba en 1868, extravío de la misma de nuevo y exhumación de ella 20 años después, en 1888, es posible que el cuerpo de Goya ya no estuviera allí. Creo que sus huesos desaparecieron con el tiempo y los que identificaron bajo el túmulo dos esqueletos en mal estado que yacían esparcidos por el suelo junto a un ataúd de zinc, el de madera dicen que había desaparecido. Un esqueleto sin cabeza, también. Es posible que tengamos que enfrentarnos una vez más a la leyenda mágica y a la historia de intentar recobrar la figura de Goya en España a fines del siglo XIX para el Panteón de Hombres Ilustres, de hacerlo suyo de nuevo, puesto que esa figura suprema del arte español, que en esos años, como veremos en las próximas clases, se afianzaba como imagen de lo español tradicional dentro de España, de los valores que debían regir nuevamente aquí, había muerto en Francia, en el exilio, y eso había que arreglarlo de alguna forma. Uno de los esqueletos era pequeño y el otro muy grande, casi de un gigante, según dicen los testimonios de quienes abrieron la tumba. De inmediato se dijo allí por alguien, en 1888, que seguramente el que no tenía cabeza era Goya, que se la habrían cortado para su estudio frenológico. Dijo alguien. Incluso Jeanine Baticle, en la más moderna biografía de Goya, se hace eco positivo de ello, así como de la consiguiente altura física del pintor, porque tenía que ser alto. Este Goya, Goya jeune, bueno, lo traduzco, este Goya joven no es ni el enclenque Tieppoletto ni el frágil Mengs, no. Es de alta estatura, remarcablemente alto y potente, según los testimonios de la exhumación de los huesos, que parecen más bien, por las tibias enormes, la columna dorsal inclinada y sin cabeza. A mí lo que eso me sugiere sin querer, sin hacer espiritismo siquiera, ¿no? Estando en Burdeos, es muerto por la guillotina no sé, algún salvaje marinero que hubiera cometido algún crimen, ¿no? Es lo que se me ocurre. Pero no es verdad esto, ¿eh? Estoy también entrando yo dentro de la leyenda. Pero ella, Baticle, decía que era vigoroso, muy sutil, que corría muy bien, ¿no? Découplé, vigoureux. Amaba los juegos deportivos y además parece que había practicado la caza mucho tiempo y la pesca. Y además él declaró más tarde haber utilizado la capa y la espada en los toros. Su presencia se dice otra vez, esto aparece mucho en la bibliografía más seria sobre Goya, su presencia se dice que no era indiferente a sus contemporáneas. Es cierto que le gustaba la caza, pero la caza le gustaba también a Zapater, a su amigo, y a Francisco Valleu, que no hace más que hablar de caza en su correspondencia con Zapater, y a su hermano Camilo, que era también muy buen cazador, y a algunos otros de sus amigos zaragozanos, que los nombra.
y al infante don Luis. Pero cuando se piensa en Goya, a través de las imágenes conocidas de sus autorretratos, no se tiene, sin embargo, esa idea de que fuera muy alto. Cuando alguien había entonces de una altura extraordinaria, como era, por ejemplo, el castrato Farinelli o el ilustre zaragozano Ramón de Pignatelli, pues sabemos que eran verdaderamente altos. Aquí tenemos algunos autorretratos de Goya en relación con otros. En este no podemos estar completamente seguros si no está actuando de una forma casi medieval, poniendo más alto a Floridablanca y quedándose él en un primer plano más pequeño, pero, en fin, no es demasiado grande, es muy delgadito, es ligero, es como Iniesta, en realidad, que no hace falta... Perdón, pero no hace falta ser alto para ser fuerte. Aquí también está a la izquierda, sentado, pintando en la corte del infante don Luis, y también le vemos de esa misma forma. O en este otro autorretrato ante el caballete, más difícil de calcular, ¿no? Porque está solo y ante un cuadro que no vemos las perspectivas, o en esta caricatura, y así aprovecho para pasar algunas imágenes suyas. O aquí, en la familia de Carlos IV, donde pues hice, pensando que él estuviera pintando la familia de Carlos IV, que mide 2,84, y que ese cuadro levantara ligeramente del suelo, o que él lo imaginara levantando del suelo, Goya no va más allá de 1,65 m, pero eso poniéndose muy optimistas, ¿no? Está a la altura del hermano del rey, del hermano del rey, es decir, no parece una figura excesivamente alta, pero da lo mismo, ¿no? Porque eso a donde nos lleva es que estas noticias de su gran altura van unidas también a más cuestiones. Creo que tenía otra por aquí, sí, es un autorretrato con el médico Arrieta, muy tardío, ya en 1819, cuando tuvo otra enfermedad, y vemos un hombre, pues, más bien normal, ¿no? Mayer no creía, por ejemplo, en esa altura. Esto parece una tontería, pero forma parte también, en mí por lo menos, de imaginarme a Goya y cómo era y cómo pintaba. Mayer no creía y le define Mayer, alemán, como achaparrado. Tampoco tanto, ¿no? Pero bueno. Aunque se hacía eco del resto de las leyendas sobre el Goya, que esta es otra de las leyendas, el Goya violento, cuando dice que debió de ser, Mayer, debió de ser un hombre extraordinariamente exaltado hasta la más avanzada edad. En prueba de esto pueden aducirse no solo ciertos asuntos violentamente terminados y algunas aventuras amorosas de su juventud, sino el vivo interés que tuvo por las corridas de toros en todas las épocas de su vida, sin hablar de la exaltación que destilan todas sus obras pictóricas. A esa altura física de Goya se refería también Ortega, quien sin duda habría leído lo de las tibias descomunales aparecidas en Burdeos, pues se refiere a él como el mozancón aragonés, que significa, aparte de la insistencia en sus orígenes, persona moza, alta y fornida. Pero esa imagen, en el caso de Goya, no solo se refiere a su altura, me refiero en el caso de Goya y la bibliografía sobre él, sino que se transfiere a la apreciación del artista, al que se le presenta desde los inicios como un hombre rudo y por ello además inculto, que será una de las más enraizadas hasta la fecha en el imaginario popular. Aún en 1974, la moderna monografía de Gassier Wilson, en la parte que se refiere a Gassier, que es el que escribió esa parte, se refiere a Goya como un robusto hijo de Aragón y recoge la idea largamente mantenida de que el artista no comenzó a pintar de verdad y a ser de interés hasta 1793, es decir, después de la enfermedad que le dejó sordo. En sí mismas, dice, las obras que Goya pintó antes de alcanzar la madurez no tienen más valor que las de sus contemporáneos, pero cualquier consideración que se haga sobre ellas está automáticamente afectada por el conocimiento de que fueron pintadas por alguien que iba a ser un gran artista. Más adelante, esta misma monografía de Gassier sobre Goya vuelve al tema de su personalidad y dice,
25 años después de que Ortega hubiera dicho que había que revisar la cosa, continúa diciendo que Goya tuvo que combatir contra su propia personalidad, porque hasta la edad de 40 años parece haber sido un hombre vigoroso, de sangre caliente, incluso violento, e inclinado a los placeres tangibles. Y menciona como los placeres tangibles de Goya beber chocolate y disparar a las perdices. Las próximas clases serán más serias, ¿eh? Los aragoneses, periodistas en muchos casos de principios del siglo XX, fueron los más imaginativos en vestirle a Goya con el traje baturro, del que es difícil despojarle a pesar de los intentos de la generación más joven zaragozana, como Arturo Ansón, Calvo Ruata, Juan Carlos Lozano, que han publicado sistemáticamente documentación nueva sobre el artista y que no han logrado romper en muchos casos con los prejuicios establecidos desde hace más de 100 años. Cierto que esas noticias sobre su violencia habían aparecido muy pronto con Materón. Incluso, más tarde ya aquí en España, se habían publicado lo que se consideró un testimonio, entre comillas, escrito del propio Goya, como eran las dos supuestas cartas del artista que publicó Eduardo Ruiz Velasco, como pertenecientes a un tal Baldomero Blasco de Zaragoza, en El Heraldo de Aragón, en 1931. No ayer, que también, pero no ayer. Ona González, que ha trabajado sobre el Goya joven y centrado en Zaragoza, en una labor increíble de archivos, verdaderamente meritoria y excelente como pocas, las describe como fuente documental poco segura, porque no existen ya, o sea, las transcriben en el periódico o las inventan en el periódico, pero nadie las ha visto. Habiendo descartado que Goya hubiera estado involucrado en lo que sugerían esas cartas, que era el motín del pan de 1765, en que el pueblo se alzó contra el gobierno de la ciudad que no le daba pan. Ansón, en 1995, sin embargo, las había aceptado, para añadir que Goya, en su camino a Madrid, habría salido por esa puerta que vimos, huyendo de la justicia, el verdadero motor del motín del pan, el verdadero motor que era un campesino, estuvo 8 años en la prisión, en el penal de Orán. O sea, y Goya se escapó tranquilamente, se fue a Madrid, se presentó a la Academia de San Fernando, se paró en Calatayud, y como había unas pechinas allí para decorarlas, pues pintó esto. Porque Aragón está lleno de pechinas esperando a Goya, joven. Juan Carlos Lozano, sin embargo, en 2010, ya ahí mismo, 2010, no 1910, 2010, tiene que volver otra vez sobre estas cosas muy acertadamente. Y tampoco acepta, claro, que Goya estuviera implicado en el motín del pan, y dice, esperemos que veamos si alguna vez se localizan esas cartas. Son documentos falsos, de los que ha habido muchos en la historia, de artistas y de otras personalidades, ¿no?, de otras figuras de la historia, que promueven esa idea del Goya violento tan graciosa, ¿no? El periodista habla de determinadas personas, que eso siempre es característico de este tipo de documentos falsos. Habla de mi amigo Grasa. Pues su amigo Grasa sería hijo de su madrina, porque la Grasa se llamaba, Carmen Grasa, que había aparecido ya en la biografía que había escrito en 1863 el sobrino de Zapater, y había dado a conocer la partida de bautismo de Goya. O sea, eso ya estaba allí escrito. Y así algunas otras cosas. Goya pedía que una tal Mariquita tabernera en Zaragoza le enviara un retrato de su madre que había dejado sin terminar del motín del pan. Es decir, era toda una historia que todavía en 2010 estamos repitiendo que cuidado, y aquí que no va a ser, que no es posible, ¿no? Muy adelante, ya en la vida del artista, se alzaba a escena otro documento, el del elogio fúnebre que del canónigo conocido de Goya, José Duaso y Latre, que Goya retrató en el año 21 o 23, 1821 al 23, y se debe al elogio fúnebre que de aquel había hecho en 1850 Vicente de la Fuente, con noticias proporcionadas por el sobrino del canónigo Francisco Otín Duaso.
entre comillas. Con este motivo, aquel célebre artista se propuso retratarle y fue cosa chocante que, a pesar de su innegable destreza y de haber principiado hasta 4 veces su retrato, no logró sacarlo enteramente parecido, con que no poca rabia del célebre artista, cuyo genio violento e iracundo son bien conocidos. Ya antes se había insistido en esa idea de la irascibilidad de Goya, en este caso nada menos que empleando su furia contra el duque de Wellington, el hombre que había sido el más poderoso de España y que había echado de aquí a Napoleón, pues contra él se enfrenta Goya, como no, en su taller, al retratarle, porque entra un edecán, le da una noticia a Wellington, Wellington se altera con la noticia que le dan, Goya, sordo, no le entiende, se levanta, saca una pistola del cajón e intenta abalanzarse sobre Wellington. El hijo de Goya, que habla inglés, le dice, papá, no, están hablando de Piedrahíta. Y entonces el padre se serena. Pero estas 3 que he cogido, porque hay muchas, pero estas son 3, ¿no? Es interesante porque vemos a un Goya violento, libertario, enfrentado con el poder de la ciudad, contra el poderoso de la ciudad, contra el que manda, en el motín del pan, contra un alto representante del clero, de la Iglesia todopoderosa, el canónigo Duaso y Latre, y contra el general victorioso que había sometido a Napoleón. Es decir, la Iglesia, el poder, la Iglesia y Wellington, que no se iba a ir de aquí así tan alegremente sin que Goya le hubiera dado una buena. Ya vimos que la letra de Goya era de persona culta, pues las faltas, creo que tiene que salir una letra más de Goya. No. Las faltas de ortografía que le son características no eran aún tan importantes en su tiempo, aunque lo eran, no las tenían las personas de la clase social superior que habían estudiado en la universidad y sabían latín, como su hermano, por ejemplo, estudió en la universidad y sabía latín, Camilo. Pero no había estudiado latín Goya. Pero si se compara su letra con la de Moratín, que está aquí a la izquierda, o con la de Meléndez Valdés, que está allí a la derecha, pues resulta que la letra de Goya, que no la he traído aquí, pues ya la hemos visto antes, la letra de Goya no es tan alejada, es decir, no es la letra de una persona inculta, es la letra de una persona que ha estudiado, que ha leído, que ha llegado al plano abstracto del intelectual. Aquí a la izquierda tenemos un soneto, una carta de Moratín, un soneto de Moratín, perdón, dedicado a Meléndez Valdés, y a la derecha una poesía de Meléndez Valdés. En la ya citada biografía de Baticle, que está aquí un poco, porque es realmente la biografía moderna del año 92, la mejor que hasta la fecha se ha escrito sobre Goya, pero todavía, como era lógico, con muchas cuestiones de este tipo que son para debate, describía al artista aún de ese modo rústico y poco cultivado, pero solo en su juventud. Al principio, dice, era un poco rústico, pero pronto adquirió esa soltura que se obtiene con el contacto de la alta sociedad y que aplacó y que se sobrepuso a un temperamento de campesino malicioso y lleno de seguridad en sí mismo, producto de este personaje, que produjo este personaje asombroso del frontispicio, que nos ha dejado una imagen inolvidable en el frontispicio de los Caprichos. Sí, este autorretrato suyo es revelador. No sabemos, sin embargo, aquí les he puesto, porque es precioso, el dibujo preparatorio para el aguafuerte frontispicio de los Caprichos de Francisco de Goya y Lucientes, pintor. Porque es el que pasa por la plancha y el que él recuadra, ven, para dónde quiere, hasta dónde quiere llegar, cuál es la imagen que le interesa exactamente. Y sí, este autorretrato suyo es revelador. No sabemos qué supone Baticle, que se le pegó a Goya de la aristocracia de aquel tiempo, que precisamente jugaba a parecerse al pueblo y usaba las maneras de los majos y se vestía como los majos. Tienen al conde de Fernán Núñez en 1804, pues muy airoso. Pero Goya está aquí muy por encima de ellos, incluso muy por encima del duque de Osuna,
que era un hombre muy agradable y al que Goya quería mucho. Goya, evidentemente, no se retrata como un noble, sino que se pone al lado de los intelectuales de su tiempo, estos jovellanos. Revela este retrato de Goya, de los caprichos que vamos a volver a ver ahora, un grado de conocimiento del artista para alcanzar la idea perfecta de una imagen que ella sola tenía que transmitir el significado total de lo que venía después, de todos los 88 caprichos. No hay que olvidar el anuncio de su venta en la Gaceta de Madrid del 2 de febrero, o el Diario de Madrid. Es el Diario de Madrid, ¿no? Sí, el Diario de Madrid, del 2 de febrero de 1799. Perdón. Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos, aunque parezca peculiar a la elocuencia y la poesía, pueda ser también objeto de la pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes a toda sociedad civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído aptos a suministrar el material para el ridículo y excitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Son sus palabras. Eleanor Serre, una de las personas que más hizo por aclarar la figura de Goya, su contexto cultural y su dimensión artística e intelectual, siguiendo las ideas de José López Rey, expresadas ya en Goya's Caprichos de 1953 y en A Cycle of Goya's Drawings de 1956, identifica la expresión del artista como tomada, bueno, aquí traía otros dos autorretratos del Goya de este mismo momento, anterior a los Caprichos, ¿no? Donde está realmente del lado de los intelectuales, este sobre todo, donde el pelo mismo indica, el pelo mismo alborotado según la iconología de Ripa en el fines del Renacimiento, fines del siglo XVI, ese pelo alborotado y con las puntas hacia afuera, indica el genio creativo. No que no se peinara, sino genio creativo según Ripa. El busto que tenemos aquí, y me vas a tener que recordar el nombre, Gabriele. Bueno, da igual. Merki, Merki, que está ahora en la exposición de la belleza encerrada. Es también hecho en este momento, en los años centrales del decenio final del siglo XVIII, y vemos también a un Goya refinado, exquisito, directo, mirando de frente, muy fino. Como digo, este Goya que de los Caprichos es la imagen de perfil, mirando hacia abajo, marcando el labio saliente, es la imagen que Eleanor Serre identificó como tomada o inspirada en lo que tienen a la derecha, que es un grabado de Charles Lebrun de 1698 en el librito que se hizo sobre la conférence de Monsieur Lebrun, conferencia de Monsieur Lebrun, sobre las expresiones del ser humano. Y en este caso, representación del desprecio. Goya, que se ponía allí para zaherir los vicios de la sociedad universales, no de sus propios días solamente, de personas con nombre y apellido, toma esta cabeza del desprecio para acentuar esa idea, ¿no?, de lo que va a venir después, de que a ese tipo de sociedad, a ese tipo de personas, a ese tipo de maldades hay que despreciarlas. Varios historiadores, como decía, López Rey, Serre, Edith Heldman y luego Nigel Glendinning, y otros también, se enfrentaron directamente al ataque más desleal, solapado e hipócrita que se venía manteniendo contra Goya y su cultura, procedente de muchos de los que escribieron sobre él desde el siglo XIX, ya que después de haber expresado innumerables veces que su técnica era mala, descuidada, a brochazos sin sentido, violentos, que no sabía pintar las manos, que cometía errores, etcétera, etcétera, que veremos en próximas clases, había llegado incluso a quitarle, todo este grupo de historiadores, la autoría de los títulos de los Caprichos, por ejemplo, o de los desastres de la guerra, porque como alguien nacido del pueblo, criado en el pueblo, dado a compañías de majos y majas, toreros y tonalleras sin cultura, que era lo más suave que se había escrito sobre él, podía llegar a esas alturas de concentración, abstracción y concisión expresiva sin saber latín?
tenían que haberle ayudado Moratín o Jovellanos o Meléndez Valdés o Ceán Bermúdez, porque él solo no podía legarnos un concepto tan sublime como el del Capricho 43, el sueño de la razón produce monstruos. Si cualquiera de todos estos hubiera formulado esa frase y le hubiera ayudado a Goya con esa y con otras inscripciones y títulos, no hay duda de que lo sabríamos muy bien, además. Lo habrían dicho rápidamente en la correspondencia con sus amigos, o en las noticias de los diarios incluso, porque aparecen noticias de lo listos que son y lo que ayudan a Goya. Se le concede a Goya que hubiera alcanzado él solo la expresión visual de esta imagen, de este concepto. Ese era, desde luego, su papel de artista, pero nada más. Aquí está un detalle, el detalle de la inscripción, que espero que se vea bien. Había imaginado como artista por primera vez en la historia esas letras fantásticas flotando en el aire como nubecillas, imagen perfecta que sugiere el sueño en que está sumido el artista, reflejo incluso del subconsciente. Pero que también esas palabras fueran suyas, eso era demasiado. Hasta el final de sus días en Burdeos, en los títulos, o más bien glosas, a sus dibujos y estampas, y en los dibujos de los 2 álbumes que hizo al final de su vida, hay una constante en la expresión que hace de esos títulos agudos, breves, llenos de humor o de comprensión hacia las debilidades del prójimo, nunca hacia los desafueros de los poderosos. Otros comentarios expresan melancolía, cuando Goya se da cuenta de que no hay solución a errores que se mantienen en el tiempo, inaceptables, como qué necedad darles destinos en la niñez. O en otro nivel, la imposibilidad de que el ser humano supere sus propias debilidades, como Enredos de sus vidas, en el álbum de Burdeos. Su capacidad de expresión concentrada y profunda, incluso literaria, reaparece no solo ya en los títulos, sino, por ejemplo, en los comentarios de los caprichos que se deben a él, que son de su mano, como los del manuscrito del Prado, que escribe con claridad conceptual y precisión. Critica aquí, por ejemplo, en el capricho 30, ¿por qué esconderlos?, la avaricia de la vejez, que no piensa más que en su futuro cuando ya no le queda nada. Pero en una carta a su hijo, de diciembre de 1824, bueno, lo han leído, ¿no? La respuesta es fácil, dice Goya mismo, porque no los quiere gastar y no los gasta, porque aunque tiene los 80 cumplidos y no puede vivir un mes todavía, teme que le ha de sobrar la vida, todavía teme que le ha de sobrar la vida y faltarle el dinero. Tan equivocados son los cálculos de la avaricia. Pero, como digo, Goya expresaba una preocupación semejante de anciano en 1824, desde Burdeos, y la expresa sobre su futuro, lo que criticaba en 1799, y dice: si habré yo errado, se lo escribe a Javier, en proponer emplear lo recogido de las mesadas, de los meses de la pensión, en una finca de las más seguras que hay, no me parece que haya motivo, porque puede que me suceda lo que a Tiziano, que vivió hasta los 99 años y no tener ningún otro recurso. Bueno, es triste, pero es un hombre normal. Además de la brillante cabeza de Goya como artista, esta última carta a su hijo revela otra de las notas que se han subrayado repetidamente acerca de su personalidad, como es su sentido de la economía, que le hizo alcanzar y mantener en vida una posición desahogada y estable hasta el final de sus días, e incluso preparar el futuro de su hijo y de su nieto. También ese haber sabido establecerse bien constituye otra paz de las críticas a su figura. En eso también Goya, como en muchas otras cosas, es moderno al haber recibido las mismas críticas que reciben los artistas de nuestros días acusados de mercantilismo, como Damien Hirst, de que no les interesa su arte y de ser solo máquinas de hacer dinero. Gassier, en su introducción a la biografía de Goya del 74, aparte de subrayar los extraordinarios placeres del chocolate y de las perdices, subraya que para Goya la pintura misma no era más que una profesión. Si se aplicaba a ello con celo, podría incluso ganar fama y fortuna, pero no incluía una verdadera urgencia creativa y mucho menos el sentido de un propósito elevado. Parece no tener en cuenta Gassier el informe de Goya como director de la rama de pintura de la Academia de San Fernando, que ya había aparecido, que lo era en la Academia de San Fernando, en que cuando él pertenecía ya a la Academia desde el año 85, Goya, ahora veremos que entró por aclamación, y escribe en octubre del 93
refiriéndose a la pintura, Goya se refiere a la pintura como sagrada ciencia que tanto estudio exige, aun de los que han nacido para ella, para entender y discernir lo mejor. Por cierto que aquí Goya se excusa elegantemente de no escribir como los intelectuales de su tiempo y dice al final de la carta: «He dicho mi parecer cumpliendo con el encargo de vuestra excelencia, mas si mi mano no gobierna la pluma como yo quisiera, para dar a entender lo que comprendo, espero que vuestra excelencia la disculpará, pues la he tenido ocupada toda mi vida deseando conseguir el fruto de lo que estoy tratando». La idea de Gassier de acusar a Goya de que no le importaba su arte y de no querer más que ganar fama y fortuna le lleva también a decir que a fines del decenio del 80, cuando ya se había establecido convenientemente por su trabajo, sucumbió a las extravagancias de un nuevo rico. Dice, pues en 1787 se compra un birlocho, un coche de 2 ruedas, con el que, como nunca había usado algo que no pertenecía a su clase social, según Gassier, tuvo un accidente del que resultó herido. A Baticle le produce la misma impresión y cuantifica el gasto de Goya en la compra de una berlina de 4 ruedas. Bueno, esto es un birlocho a la inglesa. Él lo había colocado en uno de sus primeros cartones de tapices, el de la riña en la venta nueva, que tenemos aquí, y estaría deseando comprarse uno. Y después se compra una silla de 4 ruedas por haberse caído. Baticle le produce, como digo, la misma impresión, porque le hace las cuentas. Dice, la berlina le costó 200 doblones, 16.000 reales. Y además, él solamente ganaba 15.000 como pintor del rey que acababa de ser nombrado. Es un dispendio. Pero ella misma sigue haciendo las cuentas de Goya. Era también académico de San Fernando y profesor de pintura. Trabajaba para la más importante sociedad de su tiempo. Y la propia Jeanine Baticle calcula que entre el 87 y el 88, cuando se compra la berlina, había ganado más de 70.000 reales. O sea, que podía gastárselos. Goya le dice a Zapater, estoy cojo de una caída que tuvimos con el birlocho, que ya estaba medio ajustado en 90 doblones, que es cierto que es alhaja, no hay sino 3 en Madrid como él. Es a la inglesa y hecho allá, tan ligero que no se encontrará más que él con un herraje excelente, dorado y charolado. Vaya, aún aquí se para la gente a verlo. Salimos a probarlo con un caballo que también compraba muy bueno, ya de 10 años, pero con todas las circunstancias de bueno para el fin. Íbamos su dueño y yo, tan grandemente bellísimo movimiento, y en nada parece que cabía mejora. Fuera ya de Madrid empezamos a correr grandemente. Llevaba yo los cordones y me dijo, ¿quiere vuesa merced que le haga yo revolver a la napolitana? Que él lo era. Le di los cordones, deseoso de ver alguna cosa nueva y aprenderla. Y corriendo a galope, como iba en lo ancho del camino, que aunque era ancho no era para imaginar lo que él ejecutó, con que la vuelta fue que fuimos a parar birlocho, caballo y nosotros dando volteretas. No lo compró y se decidió por la berlina, prudentemente, para la que su amigo Zapater le consigue las mulas en Zaragoza. Así termina esta historia. No sabemos, que es muy reveladora, y no sabemos cuándo se pone punto final al birlocho y a la berlina, pero Goya le vuelve a decir a su amigo Zapater, las mulas buenas, la berlina buena, y no voy en ella, aunque ya la he estrenado. Todos se han alegrado mucho, menos la gente de alma baja. Él ya sabía que la envidia proviene de la gente de alma baja, que he entreoído algo, aunque de poca consideración. Bueno, Goya fue constante en su trabajo y preciso e inteligente en sus inversiones, en las que sin duda tuvo asesoramientos varios, desde Zapater hasta quienes estaban a la cabeza del Banco de San Carlos, a los que retrató a todos en esos mismos años. Eran tiempos fáciles, tiempos de dinero, y seguramente mientras les pintaba podían estar hablando ellos de cuáles eran los negocios. Se compró varias casas Goya, 3 en Madrid, hasta la última, la Quinta del Sordo, en 1819, que era una casa de labranza con vistas al negocio de los suministros agrícolas para Madrid. Y no tanto para él, sino como para su hijo y para su nieto. A su nieto se la deja cuando se marcha a Burdeos, se la lega a su nieto. En 1790, Goya le dice a Zapater, ante los requerimientos de sus hermanos desde Zaragoza, que querían que les subiera un poco el sueldo, dice, mi situación es muy distinta de lo que muchos creen, pues gasto mucho. Primero, porque estoy situado de este modo. Segundo, porque me gusta. Así que no puedo limitarme, como otros muchos de aquí,
a quien yo conozco muy de cerca. Se refería a Vallejo, claro. Pero a su hijo y a su nieto no les faltó de nada, nunca. No es de extrañar que Goya actuara así, porque él no había recibido nada de sus padres. El suyo, cuando murió, no pudo ni hacer testamento porque no tenía nada. Era un maestro dorador al que la vida no trató bien. En 1746, cuando Goya nació, creo que es un segundito, cuando Goya nació, había heredado el maestro, su padre, el maestro dorador, una casa de su propio padre en la calle de la Morería Baja, que era esta que derribaron en Zaragoza, después del año 28. Pero esa casa, para esa casa, justo en el año 46, cuando nace Goya, había pedido un préstamo para renovarla. Y quizá por eso se fueron a Fuendetodos, que era el pueblo de la familia de la madre, aunque ellos eran residentes en Zaragoza, para poder vivir mientras hacían una gran renovación de esta casa de 3 pisos que les había caído en suerte. Pero perdieron el préstamo porque las cosas le fueron mal y les desahuciaron. Empezó entonces una peregrinación de más de 10 años y más de 10 casas por Zaragoza. Están marcadas un poquito más oscuras las casas donde vivieron hasta el año 60 y tantos. Ven esas que allí, la primera era la de la Morería, luego vienen aquí, luego en la 41 están en el extrarradio, digamos, casi de lo que era la Zaragoza de entonces, luego vuelven al Coso, que es aquí. En el Coso vivía, en el 9, Zapater, es decir, y aquí abajo, en el 8, vivían los Vallejo. Es decir, esto lo sacó Arturo Ansón. Y también Ona González, al que me referí, pues lo descubrieron todas estas nuevas informaciones sobre la vida de Goya que son fundamentales. Como digo, empezaron este peregrinaje de casa en casa, de un sitio para otro. Aquí quería hacer un inciso, porque en Goya, según él mismo dice, en los documentos para la boda con su mujer en julio de 1775, decía que había nacido en Fuendetodos, pero ese Fuendetodos, en donde le vemos crecer entre las cabras de la mano de los historiadores del XIX y de parte del XX, en ese Fuendetodos, según él, solamente vivió un mes, porque a sus padres inmediatamente le llevaron a Zaragoza. Esta es la casa natal de Fuendetodos en una foto de principios del siglo XX, que es cuando se fomenta la idea de Fuendetodos por Zuloaga. Y de Zuloaga, que es uno de los responsables, no le doy a esta palabra un significado negativo, pero que se arme todo este lío en torno al nacimiento en Fuendetodos, al hombre de pueblo, a la vida en el pueblo, etcétera, etcétera. En Fuendetodos hizo él este monumento a Goya, ¿ven? Tan bonito, con todo el pueblo a su alrededor. Y curiosamente, mirándolo, pues claro, viene inmediatamente, ¿no?, a la cabeza la imagen de las pinturas negras, ¿no? Es decir, estamos ahí, en la España negra, Zuloaga, las pinturas negras, Fuendetodos, el pueblo, el mozancón navarro, ¿no? Aragonés, etcétera, ¿no? Todo eso está todo muy unido. Como decía, los zaragozanos, historiadores jóvenes zaragozanos, han ido descubriendo todo esto. Han descubierto también, o han descubierto más que descubierto, han investigado y han podido asegurar que Goya estuvo en Zaragoza hasta el año 63. En el 63 viene a Madrid. La historiografía zaragozana se inclina a que volvió rápidamente al pueblo, a la patria chica, y se quedó allí hasta el año 69, que se fue a Zaragoza. Es posible, ¿no?, que eso sea así, pero el 63 viene a Madrid y se presenta a la Academia de San Fernando y no le dan el premio que había pedido. Y el 66 vuelve a intentarlo de nuevo, otra pensión, pero tampoco lo consigue. Pero Vallejo está aquí en Madrid. Vallejo era vecino y conocido, y Goya dice después que había estudiado con Vallejo en el taller de Vallejo, o en su casa, en casa de Vallejo, más de 11 años. Y hay que ver cuándo se sitúan esos 11 años después de los estudios con Luzán, que vamos a ver inmediatamente. Lo que quería subrayar de esto, que no me quiero olvidar, es que, por un lado, los zaragozanos insisten en que Goya vivió allí, trabajó allí todo ese tiempo y estuvo trabajando allí.
Otros pensamos que no, que estuvo entre Madrid y Zaragoza porque figura, en Pascua Florida, en la Pascua, figura en las parroquias de Zaragoza donde estaba viviendo, es decir, los anotaban cuando tenían que comulgar por Pascua, ¿no? Y Goya figura el 63 hasta el 69, y después el 69 se va a Italia. Pero el figurar en la parroquia, en mi opinión, no significaba que estaba allí en Pascua, que había ido a ver a su familia, pero yo creo que un hombre que se mueve con la facilidad con la que se mueve de toda la vida, pudo ir y venir, trabajar con Valleu, no solo estudiando en su casa, sino también pintando los techos o colaborando con los techos del Palacio Real, etcétera, y que ya en ese momento conoció a Mengs, y que aunque no fuera una figura de gran importancia, pero desde luego no estaba metido en su pueblo intentando allí a ver qué sacaba, ¿no? a ver qué pechina le quedaba por pintar. Es un hombre que incluso Moratín, incluso él mismo, en el año 25 o 26, muy tarde, cuando oye que es posible que reduzcan las pensiones, dice, si eso fuera así, es que aunque hiciera mal tiempo me iba a Madrid, le dice a su hijo. Es decir, viaja con, Moratín lo dice, dice Goya se va a ir el día menos pensado porque con una mula zaina, un capote y unos estribos de nogal es capaz de salir corriendo a Madrid porque dice que tiene mucho que hacer allí. Pero si ven, voy a pasar esa, si ven la lista que en el cuaderno italiano hace de las ciudades que visitó en Italia o que pasó por ellas, pues una lista enorme, que ni siquiera alguien con una agencia de viaje de las mejores es capaz de hacer en un mes. Es decir, es un viajero rápido y ágil. Va muchas veces a Valencia, a Sevilla, a Cádiz, y los 4 viajes ya con 80 años desde París. Es decir, que yo creo que Zaragoza para él era una cosa muy, muy rápida. Por ejemplo, a Zapater en el año 97 le escribe y le dice, ay, si no estuviera sordo, cogía ahora mismo el caballo y me iba a verte. Es decir, que coger el caballo e irse a Zaragoza no debía de ser para él muy difícil. Pero bueno, estamos en la juventud de él. Se dice que tradicionalmente que estudió en los escolapios, pero ya han demostrado estos colegas zaragozanos que no vivió cerca de los escolapios, es decir, que pudo estudiar en los escolapios o en los jesuitas o en los agustinos o en los franciscanos, porque no hay ninguna mención de aquello, o bien en alguna pequeña escuela parroquial de las que había muchas y que están sin estudiar. Es decir, eso ellos dicen todavía, lamenta Ona González que no estén bien estudiadas las escuelas de ese momento. Y dice con ironía Ona, mejor que apostar si fueron escolapios o jesuitas los agraciados con la presencia en sus aulas del futuro pintor, sería de mayor provecho estudiar y clarificar el casi ignorado mundo de la enseñanza en la Zaragoza del siglo XVIII. Más interesante es la formación como pintor. Ahí también se hizo pronto hincapié en la idea de su genio, como narraba Materón primero, porque decía que fue descubierto triscando con las ovejas en Fuendetodos por un fraile, como Giotto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no, sabemos que estaba en Zaragoza, sabemos que entró, voy a ir abreviando esta parte, que entró en el taller de Luzán, según él mismo decía, que le dio las más bellas estampas para dibujar, y que también en las capitulaciones de boda suyas, firmadas por él, dice que estudió desde los 13 años en la Academia de Zaragoza bajo la dirección de Luzán y después con Valleu, 11 años con Valleu. Es decir, que era importante para él el estudio del dibujo. Como discípulo de Valleu, aunque no se vuelve a nombrar más, él no vuelve a nombrar más que fuera discípulo de Valleu, pero como discípulo de Valleu aparecía en el concurso de la Academia de Parma, Scolaro del Valleu, pintor de cámara de Su Majestad Española, ¿no? Voy a pasar esto porque quiero llegar a sitios más interesantes. Goya estaba en Madrid en el 66, cuando se presentó al premio de pintura, al primer premio de pintura que no consiguió. En el año 69 da el salto a Italia y dice que pasó a Roma a estudiar en la Academia del Diseño, que se ha supuesto fuera la Academia de San Lucas, la Academia de Bellas Artes de Roma, aunque tampoco es posible saberlo porque había muchas academias de dibujo y no solamente la de San Lucas, estaba la de los
discípulos de Mengs que se habían quedado allí. Años después, incluso cuando ya trabajaba en los cartones de tapices para los sitios reales, en el borrador de la carta que hemos visto, que escribe a Mengs, expresa otra vez que quería ir a Roma a estudiar el dibujo. Esos viajes no son solo de interés para su biografía, sino por revelar el continuado estudio de Goya por avanzar en el dibujo, cuya excelencia futura se manifiesta ya en este periodo temprano del cuaderno italiano, revelando en estos años la práctica que había tenido del dibujo, así como su capacidad de abstracción, patente también en la pintura, y no por casualidad se presenta al concurso de la Academia de Parma, con el Aníbal que queda en segundo premio, porque lo gana uno de Parma. Y este dominio del dibujo en Goya, este dominio del dibujo, es ya muy distinto del dibujo de sus compañeros mejores, del virtuosismo de Valleu, que tienen aquí un ejemplo, o del virtuosismo de Maella, que es un excelente dibujante. Pero realmente el dibujo de Goya es ya otra cosa. Es decir, la forma de dibujar que veremos también en relación con su pintura en los próximos días denota un grado de abstracción, de dominio, de visión personal y no de su tiempo solamente, de la realidad que tiene ante él, que le convierte en una figura distinta de los otros dos, ¿no? Cuando vuelve de Italia, le dan el encargo de los frescos de Aula Dei. Frescos no, pinturas murales de Aula Dei. Es decir, unas obras importantísimas que seguramente consigue gracias a haber estado con Valleu, del año 72 al 74. Son obras en las que yo veo que ha viajado por Italia, que ha conocido Florencia, que seguramente en Florencia se encontró con Mengs, o encontró a Mengs allí, que estaba restaurando los frescos de Masaccio en el Carmine, porque, como saben, Mengs es el primero que favorece el conocimiento y la admiración por el arte del primer Renacimiento. Y él hace esos frescos, y aquí en Aula Dei no estamos viendo nada de lo que se estudiaba en Roma, de las obras de Corrado Giaquinto, sino que hay un sentido del volumen, de la monumentalidad, de las pocas figuras en el espacio, en esa o en esta otra, que es muy distinto y que recuerdan cosas de Masaccio, de los apóstoles de Masaccio. No los he traído, pero recuérdenlos que están allí. Bueno. Goya decía que en 79, que era Mengs el que le había llamado a Madrid en el año 75 para colaborar en la ejecución de los cartones, es decir, que era posible que ya le conociera, que ya supiera la capacidad de este joven. Y además, Mengs, en un informe que tiene que hacer justo en esos años a la fábrica de tapices, dicen que Mengs ha dicho de Goya que Francisco Goya ha trabajado para la Real Fábrica de Tapices con aplicación, que es sujeto de talento y que promete hacer muchos progresos en el arte. Al mismo tiempo de trasladarse a Madrid del año 75, llamado por Mengs, Goya se había casado con Josefa Valleu, con la hermana de Valleu. Seguía con eso, quizá fue un enamoramiento tremendo. Dice que la conocía ya hacía más de 20 años, que la había visto en casa de Valleu, pero en esto no se puede dejar a un lado que sigue la tradición de los artistas desde siempre, es decir, el artista mejor del estudio, el maestro lo casa con el mejor discípulo, como Aristóteles hizo con su hija, la casó con el mejor de sus discípulos, o como Pacheco había hecho con la suya, que la casó con Velázquez. Y Valleu se casa con la hermana mayor de Francisco, Goya se casa con la hermana mayor de Francisco Valleu. Empiezan a tener hijos, el primero al año siguiente de casarse, el año 73 se casa con Josefa Valleu. El primero nace en el año 74 y el 75 se vienen a Madrid y siguen teniendo más niños. Hasta el 79 han tenido ya 4. Tanto que Fray Manuel Valleu le escribía a Zapater hoy me escribe Goya con que tiene un chico más. Era el 4 de abril del 77. A ese aire no tiene que espantarse Carlos III, que promocionaba el que nacieran muchos niños. Me dice que pinta lo que pinta y sus proezas, de lo que me alegro como cosa mía, y de que corran tan bien como vuesa merced me dice. Además,
Bueno, aquí, este es el Goya de este momento, ¿no? Este es el Goya que empieza su vida en Madrid. Es un retrato de esos años, no es posible fecharlo con más exactitud, pero le vemos como el joven decidido, por lo menos, ¿no? Empieza a pintar en Madrid las series de cartones para tapices. Primero con indicaciones de Valleu, después ya aquí de su propia invención. Y todavía hasta el año 78, que se va a Mengs, 69, principios del 79, está terminando esta otra de las series que tenemos, en este caso, completa, casi, en el Museo, completa en el Museo del Prado. Casi completa en el Museo del Prado. Por otra parte, nada menos que se propone hacer la copia de todas las estampas de Velázquez en la colección real, que las tienen aquí reunidas. Pons se refiere a él en el viaje de España y habla de la empresa de este joven profesor que va a hacer todas las obras de Velázquez, diciendo además que no era un grabador de oficio, de reproducción, sino que era un pintor grabador, que como eso, en Pons no sigue diciendo más, pero como él solamente había sido Durero, Rembrandt, Tiepolo, es decir, unos pocos. Y además adquiere prestigio porque habla de él el embajador austriaco, que era un hombre de una gran cultura, y se refiere al que ha hecho esto. No era lo primero que hacía, porque ya había hecho, el garrochista, el agarrotado. Por esas mismas fechas. Fray Manuel Valleu le escribe a Zapater y le dice: amigo, las estampas han metido bulla en la corte. Se refería también a las de Ramón. La de la derecha es de Ramón, la de la izquierda es de Goya. Han metido bulla en la corte. Las de Goya me dice mi hermano que están buenas, aunque algo ligeras. Esa envidia es temprana en Goya, es decir, se encuentra siempre con que le ponen la zancadilla o dicen algo de él. Eso es lo que le lleva en el 79 a pedirle a Mengs que le lleve con él a Roma, porque sin usted o sin vuesa merced a mí me irá muy mal. Pero Mengs se va, muere además en Roma, Goya se pone enfermo, pero escribe un memorial al rey cuando se entera de la muerte de Mengs, que ocurre en el año 79, Goya solicita la plaza vacante por la muerte de aquel, la plaza de pintor de cámara, es decir, la plaza de primer pintor de cámara, con el sueldo cuya gracia espera merecer de la Real. Con el sueldo, dice, suplica a vuestra majestad se digne concederle la plaza con el sueldo que fuese de su real agrado. Pero no se la dan, porque leyendo y analizando la correspondencia se ve que los de Palacio, es decir, el Contralor Mayor, se lo quieren dar porque Mengs había hablado bien de él. Pero dicen, bueno, vamos a dejarlo que decida Valleu. Y no le dan la plaza. Al año siguiente, en el 80, se presenta a la Academia de San Fernando con su Cristo en la Cruz, donde es elegido académico de mérito, lo que además le producía el ennoblecimiento, digamos, personal. Y a partir de ese momento es cuando él empieza a firmarse Francisco de Goya y Lucientes. Antes ha aparecido alguna vez, pero suelto, pero a partir de ese momento es sistemático el Goya, Francisco de Goya, y además le pide 10 años más tarde a su amigo Zapater que intente encontrar documentación en Zaragoza que pruebe que realmente era de familia de hidalgos, ¿no? Como el origen vasco que tenía su padre. El decenio de 1780 es muy conocido, no vamos a detenernos demasiado en él. Vamos a ver. Comienza con la llegada de Goya a Zaragoza para pintar una de las bóvedas del Pilar, pero allí tiene un enfrentamiento importante porque le piden que se someta al juicio de Valleu y le echan abajo las pechinas famosas, le echan abajo las pechinas y Goya tiene que rehacerlo, diciendo esa frase famosa de en acordándose de pintura y de Zaragoza me quemo vivo, ¿no? Había intercedido por él un cartujo de Auladei, que le dice, recapacite vuesa merced, no haga esto, por toda la admiración que le tengo, porque el afecto y cariño que vuestra merced tengo, deseo el mayor acierto en todas sus cosas, que resplandezca su cristiandad, su hombría de bien y su honor, le dice, es decir, que le daba, que tenía todas esas cosas, ¿no?, en ese momento.
A pesar de este traspiés en Zaragoza, Goya regresa a Madrid y recibe el encargo del cuadro de San Francisco de Asís por medio de Florida Blanca. Y seguramente también por medio de Florida Blanca entra en contacto con el infante Don Luis, al que atiende en todos sus deseos durante 2 veranos. Le hace Valleu en 1785 pintor del rey, entra en la Academia de San Fernando y a continuación es pintor del rey inmediatamente, en el 86, dice además que le supuso, que se sorprendió y que Valleu llegó a él y le dijo: te hemos nombrado entre Maella y yo, etcétera, etcétera. Y además se reconcilia con Valleu, con el que no se había vuelto a hablar. El éxito de Goya se une en este decenio. Vamos a ver. Se une en este decenio importante, donde ha vuelto a trabajar para los reyes. Están viendo aquí otra vez los cartones para tapices, todos estos conjuntos. Se une con el mecenazgo pues, del infante Don Luis I, de los duques de Osuna después, es decir, de figuras enormemente importantes, e incluso del rey, Carlos III, que no lo pinta por encargo de otros, pero pinta al propio monarca. El 80, como decía, es una década en la que llega también el dolor. Ha perdido a todos sus hijos. Hasta el año 84 había tenido 6. Y el año 84 nace el último, Javier. No sabemos cuándo mueren, porque todavía en el 79 Fray Manuel Valleu dice que Goya y sus hijos famosos me escriben, están bien. Pero en el año 84, cuando le escribe a Zapater, le dice: se bautizó ayer mi hijo con los nombres de Francisco, Pedro, Javier. Dios quiera este se pueda lograr. Es decir, en ese momento ya había muerto, ya no le quedaban, ya habían muerto los otros. Era casi lo normal, porque la viruela ocasionaba estragos en todas las clases sociales de Madrid. Iba a morir el infante don Gabriel y su mujer, la mujer del infante don Gabriel y su hijo. Es decir, no quedaba nadie libre de todo aquello. No lo dice en ninguna parte, no queda ningún documento en donde Goya se refiere a aquello, pero 10 años después, cuando él hace los temas de brujas, tanto los pequeños cuadritos, de los que pongo 2, que se presenta a las brujas, como en los caprichos, las brujas aparecen llevándose a los niños, ¿no? Aparecen niños en cestos, 7, 8. Aquí en uno de estos, la bruja de la derecha está contándole al hombre arrodillado en primer término: mira, nos hemos llevado ya 1, 2, 3, 4. Porque a los niños se los llevaban las brujas. Solamente un poder infernal y maligno podía consentir la muerte de los niños en la época. Y creo que aquí, en estas obras, se puede reflejar la muerte de sus hijos, que no hay en ninguna parte. Este es el momento, es un retrato que debe corresponder a este momento. Cuando le dice a Zapater: me gustaría saber... Ay, ¿dónde está esto? Me gustaría saber si el tiempo, dice, si es el tiempo, bueno, me gustaría saber cómo te ha tratado a ti el tiempo, de si el tiempo se te ha pasado a ti tan rápido como a ti, que me he vuelto viejo con muchas arrugas, que no me conocerías sino por lo romo y por los ojos hundidos. Lo que es cierto es que ya voy notando los 41. En el 88 muere Carlos III y suben al trono Carlos IV y María Luisa. En febrero del 89, a Goya, Florida Blanca, al que hacen secretario de Estado, le asciende a pintor de cámara. Empieza otra vez la década con un nuevo tropiezo, porque le encargan unos cartones de tapices, los nuevos reyes, estos de la boda, que dice que no hace. Y le acusan de no querer trabajar para el rey, pero lo que él no quiere es que ya como pintor de cámara le dé las órdenes Maella, sino que se las tiene que dar el Contralor General. Y es lo único que decía, pero siempre a él le resuena mucho la injusticia, ¿no? Vamos a ver, porque es que sé que me estoy pasando excesivamente de tiempo. Es una década interesante también esta del 90 por los... es una década importante porque aquí hay 2 cuestiones fundamentales que también han dado mucho pábulo a la leyenda. Una, la enfermedad,
que va unida también a la idea del Goya indisciplinado, del Goya que se va sin permiso de la corte. Esto Gudrun Maurer ha localizado exactamente todos los documentos y es evidente que Goya pide todos los permisos, que se va finalmente en enero del 83 a Sevilla para ver a su amigo Ceán Bermúdez, seguramente porque empieza ya a pensar en los caprichos y quiere entablar, no relación, sino el ver las obras que tenía Sebastián Martínez en Cádiz y Ceán Bermúdez, un gran coleccionista de estampas, en Sevilla, y allí cae enfermo. Cae enfermo de una enfermedad que también ha dado pábulo a numerosas explicaciones, pero de las que nunca podremos saber cuál fue exactamente, ¿no? De ella, después de haber estado grave, sin vista, sin poder hablar, tambaleándose, de esa enfermedad, Goya queda sordo. Cuando regresa a Madrid, prepara una serie de pequeños cuadros de gabinete que entrega a la Academia de San Fernando, en los cuales dice ya que ha hecho estos cuadros para recuperarse de los dispendios que le ha causado la enfermedad, pero también porque hace obras que no dependen de la clientela, de los deseos de la clientela, con los cuales el capricho y la invención no tienen ensanches. Es decir, busca una forma de expresarse más amplia, que es la que está también, en mi opinión, en ese momento, y en opinión de Jesús Abega también, en ese momento, intentando expresar en los dibujos que hace, en el álbum de Sanlúcar, en el álbum de Madrid, y en las primeras ideas para los caprichos que se titulan Sueños. Es decir, es un trabajo importante, un trabajo que lleva mucho tiempo, que no es una cosa rápida de organizar y que está haciendo entre Madrid y Cádiz. Después de esa enfermedad tan grave, las referencias documentales es que Goya pinta, pero no como antes, dice Valleu, no con la velocidad o con la energía de antes. Pero, sin embargo, a pesar de todo, él vuelve a trabajar para la clientela privada, para Godoy, por ejemplo. Hace una serie de retratos monumentales en ese periodo, del 85, 86 y 87, como la Marquesa de la Solana, la Duquesa de Alba de Blanco. Se la pongo también metida aquí para que vean que no se sale del estilo, de la significación, de la fuerza de los retratos aristocráticos y no aristocráticos que está haciendo en este momento. De negro, la tirana y la reina María Luisa. Es decir, son retratos de una misma capacidad. Aquí es donde se incluye la leyenda de los amores de Goya con la duquesa de Alba. Aparte de su enfermedad, aparte de que iba notando mucho los 41 y los 45 y los 50 y todo lo que viene después, ¿no? Aparte de que siempre estaba interesado nada más que en su arte, aparte de que Fray Manuel Valleu escribe a Zapater y le dice Goya y su mujer llevan una forma de vida que no es nada saludable y le va a pasar algo. Y Fray Manuel Valleu se refería de una forma casi ecológica de nuestros días a la salud, a lo que debían de comer, a los aires que debían de tomar y a todo eso, como le dice también a Zapater. Ha habido, desde luego, muchísima historia respecto a la duquesa de Alba y Goya, y ha intervenido también, se ha mezclado también la cuestión de la maja desnuda. En eso, hace unos años, escribimos un libro, Gudrun Maurer y yo, Gudrun Maurer está también aquí, en que intentábamos explicar una leyenda que yo ahora ya, después del tiempo que ha transcurrido después de haber escrito aquello, sé que esa leyenda nunca se va a terminar. O sea, ya no me importa. Ahí está mi libro con todas las explicaciones, el duelo de la duquesa por la muerte del marido, su retiro de luto riguroso a sus tierras de Sanlúcar de Barrameda, acompañada de su primo Carlos Pignatelli, que escribe unas cartas terribles diciendo el estado en que se encuentra la duquesa, que por favor, que Goya llame a Ducker para que haga un retrato del duque con los pelos del duque metidos por la parte de atrás para ella porque está inconsolable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es inútil porque realmente lo que sale es esto, es decir, solo Goya. Bueno, yo si tuviera un amante no le llamaría por el apellido, le llamaría por el nombre, ¿no? Pero bueno, solo Goya se refiere al Goya pintor.
Los dos nombres que aparecen aquí son nombres añadidos, no sabemos cuándo, pero añadidos más tarde, en el siglo XIX, cuando comienza la leyenda, y que una leyenda fomentada fundamentalmente también por la novela, no la literatura, sino la novela realmente. La novela, por las novelas relacionadas con Goya y por el cine, con Buñuel el primero, que es el que hace un guión de película en el año 23 que no logra realizar, en donde la parte central era, como siempre, la historia de Goya y de la duquesa de Alba. Historia que, como les digo, viene unida también a la de la maja, primero desnuda y después vestida también, que hizo para Godoy, el príncipe de la paz, tomando en sus cuadernos de apuntes escenas que no son precisamente del aristocrático Palacio de los Alba, el mejor de Madrid, sino que son escenas celestinescas en la parte de atrás, ¿no? Y donde resulta una de las obras más importantes de toda su producción. Obra que el hijo de Goya se refiere a ella como la Venus que pintó para el príncipe de la paz. Venus. Pero siempre, claro, estas obras atraen la leyenda y atraen el misterio y el enigma y el quién era y quién fue la modelo y por qué lo hizo, y debajo hay otro rostro. Cuando hacemos una radiografía y debajo no hay otro rostro, pues tampoco, no, da igual, no, es que se lo quitó, a ella no le puso el rostro. Y siempre así, ¿no? Y además, como digo, es una leyenda que va a continuar siempre por el cine. Les he traído un pequeño divertimento a continuación que espero que funcione. Porque no se vea muy bien, ¿no? Es Aura, que es una película fantástica, la de Goya en Burdeos, ¿no? Aquí tienen a nuestro galán nacional mirando por la pradera de San Isidro qué capta de la realidad para pasarlo a sus obras, ¿no? Se encuentra con Maribel Verdú como duquesa de Alba y el flechazo, ¿no? El amor instantáneo. Es una fantástica, fantástica, ¿no? Que contra esto no se puede luchar. Es el país alegre, las sevillanas, las castañuelas, los toros, el Goya nuestro, más español, más caballero, más Don Juan, porque tiene trozos del mito de Don Juan. Es imposible, ¿no? Las escenas más escabrosas no las he puesto, pues porque no, pero llega en algunos casos, como en el que está arriba, que es Vigas Luna, ¿cómo se llama esto? De lo de los pies, al fetichismo, ¿no? más interesante con la bellísima duquesa de Alba, ¿no? Y el Goya siempre está así, ¿no? Goya, esto es muy frecuente en todos los libros que vean ustedes sobre Goya. Es un libro negro o rojo con letras blancas, grandes, Goya. Esto es un anuncio de cine, pero en la bibliografía normal sobre Goya es lo más frecuente. Bueno, voy a seguir y quisiera concluir ya. En este momento, como digo, al finales del siglo XVIII, en 1798 es la caída de Godoy y el ascenso al poder de figuras muy ilustradas, como eran, y modernas y afrancesadas y de todo, como eran Saavedra, Jovellanos, Meléndez Valdés, que además tenían o habían tenido un cierto contacto con Goya. Es el momento, seguro para mí, en que Goya hace esta espléndida composición del gran gigante sentado, que en mi opinión vuelve ya los ojos, la mirada a la noche oscura que había habido hasta entonces y está tocado ya por la luz del amanecer hacia la que se vuelve el gigante. Es una obra basada en el torso de Belvedere, que era además en ese momento de fines del XVIII una imagen fundamental en toda la estética más avanzada europea del momento y en la cual Goya pues, está dentro de ese periodo. Es un periodo en el que hace los caprichos y solo les he traído uno, el subir y bajar, ¿no? Porque Goya dice que no quiere poner cuestiones contemporáneas ni que nadie pueda ver en sus grabados, en sus estampas, figuras vivas y reales. Él, en el comentario de este capricho, no dice más que, vamos a ver lo que dice.
La fortuna trata muy mal a quien la obsequia, paga con humo la fatiga de subir y al que ha subido le castiga con precipitarle. Pero el resto de los comentarios a los caprichos contemporáneos de otras figuras, de otras personas que no sabemos muy bien quiénes fueron, todas ven en esta figura a Godoy. Bueno, no sé si era así, pero Goya tenía que seguir trabajando para Godoy. No se iba a resbalar como no se resbaló nunca en su vida en el trato con el poder. Estuvo siempre en el sitio donde le correspondía sin que nadie le quitara de él por cuestiones de carácter político, porque era tremendamente hábil, político e inteligente. En este periodo, Godoy, después de esa imagen brutal en que todo el mundo le reconocía a él, le encarga a Goya el retrato de su mujer, la condesa de Chinchón. Y además, con la reina, producen la idea del retrato de la familia de Carlos IV, que es una exaltación de la monarquía, en el periodo de mayor tensión de España con el directorio francés. Es decir, bueno, a los Borbones aquí no les hemos cortado la cabeza, están aquí está nuestra hija, aquí están nuestros hijos y van a seguir por los siglos de los siglos naciendo niños Borbones hasta el final de los siglos, ¿no? Esa es la idea que está detrás de este cuadro, una glorificación histórica con el cuadro al fondo de Hércules y Onfale y la reina, no como una reina veleidosa, que esa era la propaganda revolucionaria, sino como la madre de tantos hijos, fecunda, que había logrado para el trono todos estos hijos. Esa es la idea que hay detrás de esta composición. Goya, en este momento del inicio del siglo, debe ser esta figura. En 1800 le quedan todavía 28 años de vida y tiene 64. Como pintor de cámara tiene encargos, como hemos visto, importantes. Godoy le encarga además la decoración de su palacio. La aristocracia se le sigue rifando. Aquí tienen dos ejemplos solamente muy distintos, el conde de Fernán Núñez y la marquesa de Santa Cruz. Pero entra también la burguesía, con retratos espléndidos, como el de Sureda. Su hijo, además, bueno, este retrato, por ejemplo de la burguesía, o este otro en femenino de la actriz Antonia Zárate. Son ligeramente distintos de fecha, pero no me importa en este momento. Además, en este momento, Goya casa a su hijo Javier con Gumersinda Goicoechea. Y los Goicoechea, que tienen aquí, eran un matrimonio de comerciantes madrileños de lo más elevado de la sociedad madrileña. Y Goya retrata a sus hijos. A su hijo le regala la casa de la calle del Reloj que había comprado y además les regala estos dos retratos que seguramente están en la calle del Reloj, es decir, dos retratos principescos. Goya es el primero que presenta con libertad absoluta, con la veracidad que le caracteriza y casi con el carácter de atentado contra el antiguo régimen, la desaparición de las fronteras sociales que había provocado en toda Europa la Revolución Francesa. Los reyes parecen plebeyos, incluso con su capa de armillo, y los plebeyos parecen príncipes. No es una crítica ni una posición intelectual de Goya, es la realidad, pero es él el que sabe llevarla al lienzo. En la guerra, Goya permanece en su sitio, es decir, la guerra supone para él ir a Zaragoza para dibujar, pedido por Palafox, los sitios, los destrozos de los sitios, pero al mismo tiempo sigue trabajando para José Bonaparte, para el rey, sigue siendo pintor de cámara, no cae, hace además la selección de las obras que los franceses van a mandar al Louvre junto con Maella. Y después de la guerra, el infante don Luis, el regente, le encarga las dos obras maestras del 2 y el 3 de mayo, en las que Goya pone sus condiciones exactas de dinero para hacerlas. Con Fernando VII, al que hemos visto, Goya se mantiene tranquilamente en su posición de pintor de cámara. Las cosas cambian y es Vicente López en ese momento el que va a llevarse el puesto o el que le den a él los encargos, porque entra dentro del gusto nuevo y del gusto de rey, y a Goya no se le entiende, pero le sigue entendiendo la aristocracia, que le sigue pidiendo cuadros, y también otros amigos.
En el periodo anticonstitucional, en donde este es Goya en 1815, en el periodo anticonstitucional Goya se mantiene tranquilo, está haciendo dibujos de este tipo, como Por Liberal, ¿no? Una obra tremenda, o esta otra denuncia de la sociedad completa llevada por la locura, cada uno de ellos. No ha publicado Los desastres de la guerra, porque después de una guerra yo creo que la gente quiere olvidarla, y estos no se publicaron nunca en su tiempo, sino más adelante. Sí publicó La tauromaquia, que era en realidad, como ven esta escena, no una alegría sobre la fiesta nacional, sino también el entender la violencia, a pesar de que a él le gustaban los toros, como a Vallejo y como a todos y como a José Bonaparte, pero él entendía que esta fiesta, como la llama después en Burdeos, era una diversión nacional que no iba hacia la cultura de su país. Se recoge en su casa, en los disparates, por ejemplo, es que solo les pongo uno, el disparate cruel, porque es bastante evidente lo que significa, ¿no? Hace una última obra pública, la Última Comunión de San José de Calazán, y se dedica a la litografía como técnica nueva, por la que va a París a ver en el Salón de 1824, que era el primer salón en donde había un apartado, una sección para la litografía por primera vez en la historia. Y allí se encuentra también, seguro, con Cardamó, con litógrafos, y porque es la técnica que en ese momento le apasiona. Estaba en su casa haciendo las pinturas negras, o pintando, esbozando los temas de las pinturas negras. Y en Burdeos, bueno, aquí tienen un detalle, y en Burdeos se dedica a la litografía con esa diversión nacional todavía que hace en sus últimos momentos. Hace un último retrato, el de Muguiro, el año 27, poco antes de morir. No vamos a terminar con su muerte, porque hemos empezado con ella. Vamos a terminar con su fama. A partir de ese momento su fama se extiende. Delacroix admira sus grabados, los otros maestros románticos también. Manet viene a España fundamentalmente para conocer a Goya, aunque luego se encuentra con Velázquez. Y a partir de ahí empieza la fama de Goya que llega hasta nuestros días. Nada más. Buenas tardes.